¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato. 12 cuentos del campo. Historias que solo quien vivió en el interior entenderá. Cuando el sol se oculta en el campo y la oscuridad se apodera de los caminos de tierra, es hora de encender la hoguera, sentarse en un taburete de madera y escuchar los cuentos que cuenta la gente. Historias que pasan de padre a hijo, de abuelo a nieto, cargadas de misterio, miedo y esa sabiduría que solo quien creció lejos de la ciudad conoce. Hoy les traigo 12 cuentos que cualquiera que haya vivido en el campo reconocerá. Son historias que forman parte de nuestro folclore, de nuestra forma de ser, y que hasta hoy ponen los pelos de punta a quien las escucha. Así que acérquense más, porque la noche es larga y estas historias no son para cualquiera. Primer cuento: El hombre del costal. Érase una vez un pueblito pequeño, de esos que ni aparecen en el mapa, donde todo el mundo se conoce por el nombre y por la historia de la familia. Ahí había un hombre extraño, que apareció de la nada un día y construyó una casita al final de la calle, bien cerca del monte. Ese hombre era alto, flaco como caña de pestar, siempre vestido con una ropa negra vieja y cargaba un costal de yute en la espalda. Nunca hablaba con nadie, solo movía la cabeza cuando se cruzaba con alguien en la calle. Los niños le tenían miedo y las madres siempre advertían: no se acerquen al hombre del costal, ¿oyeron? Pero ya saben cómo son los niños, ¿verdad? Mientras más prohíben los padres, más aumenta la curiosidad. Fue así que el pequeño Juanito, hijo de don Antonio, que tenía la tienda de la esquina, decidió seguir al hombre misterioso una tarde de sábado. Juanito se escondió detrás de los árboles y fue acompañando al hombre del costal por el camino de tierra. El hombre caminaba despacio, siempre mirando a los lados, como si estuviera buscando algo. De vez en cuando paraba, abría el costal, revolvía ahí adentro y seguía caminando. Cuando llegaron cerca del arroyo que cruza el pueblo, el hombre se detuvo completamente. Juanito se escondió detrás de un matorral de bambú y se quedó observando. Lo que vio ese día nunca más se le quitó de la memoria. El hombre abrió el costal y comenzó a sacar huesos de adentro, huesos pequeños que parecían de niño. Fue colocando uno por uno en la orilla del arroyo, como si estuviera armando algo. Después tomó un pedazo de trapo rojo y lo amarró alrededor de los huesos. Juanito se asustó tanto que comenzó a temblar. Trató de salir despacito, pero pisó una rama seca que hizo un ruido tremendo. El hombre del costal volteó la cabeza hacia donde estaba el niño y Juanito vio unos ojos rojos brillando en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Juanito salió corriendo desesperado, pasó junto al hombre y no paró hasta llegar a casa. Llegó jadeando, sudando frío, y le contó todo al padre. Don Antonio no le creyó la historia al muchacho, pensó que eran cosas de la imaginación de niño. Pero a la mañana siguiente, cuando fueron a buscar agua al arroyo, encontraron los huesos ahí, esparcidos en la orilla, y el hombre del costal había desaparecido. Nunca más nadie lo vio en el pueblo. Su casita quedó abandonada y hasta hoy nadie se atreve a acercarse. Dicen que en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla fuerte, todavía se puede oír el ruido del costal arrastrándose por el camino. Y los niños del pueblo aprendieron la lección. Cuando los padres dicen que no se metan con ciertas cosas, es mejor obedecer. Segundo cuento: La mujer de blanco de la carretera. Quien haya manejado por las carreteras del campo de madrugada sabe que la soledad de la noche trae visiones extrañas. Así le pasó a Pepe Herrera, camionero de carretera que rodaba todo el país llevando carga de un lado para otro. Pepe venía regresando de una entrega allá en Michoacán, con el camión vacío, cuando decidió tomar una carretera secundaria. Para cortar el camino, era una de esas carreteras de asfalto viejo llena de baches que corta por el medio del campo y solo tiene monte de los dos lados. Eran como las 2 de la mañana cuando vio a la mujer. Estaba parada en la orilla de la carretera, vestida con un vestido blanco que brillaba con la luz de los faros del camión. Pepe bajó la velocidad, pensando que era alguien que necesitaba ayuda. Cuando se acercó más, vio que era una mujer bonita,
como de unos 30 años, con el cabello largo y suelto. Ella le hizo señas al camión y Pepe se detuvo. Abrió la ventana y le preguntó si necesitaba algo. «Necesito que me lleve hasta la ciudad», dijo con una voz dulce, casi susurrando. «Mi carro se descompuso allá atrás». Pepe miró por el espejo retrovisor, pero no vio ningún carro descompuesto en la carretera, pero aún así pensó que pudo haber sido más atrás, y como era un hombre de buen corazón, le dijo a la mujer que subiera. Ella subió al camión sin hacer ruido alguno, se sentó en el asiento del copiloto y se quedó callada. Pepe trató de platicar, le preguntó su nombre, de dónde venía, pero ella solo respondía con monosílabos. Después de un rato simplemente dejó de responder. Pepe lo encontró raro, pero siguió manejando. La carretera era recta y tenía sueño, así que prendió el radio para mantenerse despierto. Fue ahí cuando empezó a ponerse todo extraño. El radio comenzó a hacer unos ruidos raros, como si estuviera captando alguna interferencia. Después empezó a tocar una música que Pepe nunca había oído, una música triste, de funeral. Trató de cambiar la estación, pero todas tocaban la misma música. Cuando miró hacia el lado, la mujer ya no estaba ahí. El asiento del copiloto estaba vacío. Pepe frenó el camión inmediatamente, se detuvo en el acotamiento y prendió todas las luces. Buscó por todo el camión hasta debajo de los asientos, pero la mujer había desaparecido. Pepe se quedó sin entender nada. ¿Cómo es que alguien desaparece de dentro de un camión en movimiento? Estaba seguro de que ella no se había bajado porque no había parado el camión en ningún momento. Medio asustado regresó a la carretera y siguió manejando, pero unos 15 minutos después vio a la mujer otra vez, parada en el mismo lugar haciéndole señas al camión. Pepe pisó a fondo el acelerador y pasó derecho sin parar. Cuando llegó a la ciudad, buscó la gasolinera más cercana y le contó la historia al despachador. El hombre se puso serio y dijo que no era la primera vez que alguien reportaba haber visto a la mujer de blanco en esa carretera. Ella murió en un accidente ahí hace unos 10 años. Era una maestra nueva que venía a trabajar a la ciudad. Su carro se volcó en una curva peligrosa y murió al instante. Desde entonces mucha gente ya la ha visto pidiendo aventón en la carretera. Pepe nunca más pasó por esa carretera de madrugada, y siempre que algún colega camionero habla de tomar atajos por carreteras desiertas, les cuenta esta historia. Porque hay algunas cosas en este mundo que no podemos explicar, y es mejor no meterse con ellas. Tercer cuento. El toro fantasma. Don Joaquín tenía un rancho pequeño, pero bien cuidado, allá en el interior de Jalisco. Era un hombre trabajador, que se levantaba antes de que saliera el sol para ordeñar las vacas y solo paraba de trabajar cuando oscurecía. Conocía a cada animal del rancho por su nombre y sabía exactamente cuántas cabezas de ganado tenía en el potrero. Pero había un toro que tenía intrigado a Joaquín. Era un toro negro, grande, con unos cuernos enormes que brillaban con la luz del sol. Lo extraño es que ese toro solo aparecía de noche y nunca nadie lograba acercarse a él. Durante el día, Joaquín contaba el ganado y siempre cuadraba el número correcto. Pero de noche, cuando iba a dar una vuelta por el potrero antes de dormir, siempre veía un toro de más, siempre el mismo toro negro pastando solo en medio del campo. Al principio Joaquín pensó que podía ser algún toro del vecino que estaba brincando la cerca, pero cuando fue a hablar con el compadre Juan, que tenía el rancho de al lado, descubrió que el hombre no tenía ningún toro negro en su rebaño. «Debe ser toro sin dueño», pensó Joaquín. «Lo voy a agarrar y lo pongo en mi rebaño». Pero cada vez que Joaquín trataba de acercarse al toro negro, el animal simplemente desaparecía, como si fuera humo desvaneciéndose en el aire. Joaquín llegaba a pensar que se estaba volviendo loco, pero su esposa doña María también había visto al toro misterioso. «Joaquín, ese toro no es de este mundo», decía doña María. «Es mejor dejarlo tranquilo». Pero Joaquín era terco. Decidió que iba a descubrir de dónde venía ese toro, costara lo que costara. En una noche de luna llena, agarró la escopeta, montó en el caballo y salió detrás del toro negro. Encontró al animal pastando en el rincón más alejado del rancho cerca de un bosque de eucalipto que Joaquín había plantado años atrás. El toro levantó la cabeza cuando vio acercarse a Joaquín, pero esta vez no desapareció. Se quedó parado, mirando fijo al ranchero. Joaquín se bajó del caballo y comenzó a caminar despacio hacia el toro. Cuando se acercó, vio que los ojos del animal brillaban con una luz roja, como brasas encendidas. No era la luz que se refleja en los ojos de los animales cuando les da una linterna, era una luz que venía de dentro de los ojos. El toro abrió la boca y hizo un sonido que Joaquín nunca había oído antes. No era bramido de toro común, era un sonido grave que parecía venir de debajo de la tierra y que hizo temblar el suelo bajo los pies del ranchero. En ese momento, Joaquín notó que no se podían ver las huellas del toro en el suelo. El animal estaba ahí enfrente de él, pero era como si no tuviera peso. El pasto bajo sus patas no estaba pisoteado, y no había marca de pezuñas en la tierra. Fue ahí cuando Joaquín entendió que doña María tenía razón. Aquello no era un toro común, era algo de otro mundo. Sin quitar los ojos del animal, fue retrocediendo despacio, agarró el caballo y regresó a casa. A la mañana siguiente, Joaquín buscó al viejo Benito, que era curandero de la región, y entendía de esas cosas sobrenaturales. Le contó toda la historia y el viejo movió la cabeza preocupado. «Don Joaquín,
Ese toro es el espíritu de algún animal que murió con mucha rabia o sufrimiento. Está atrapado en la tierra por algún rencor. Usted necesita descubrir qué pasó y ayudar al espíritu a descansar. Joaquín comenzó a investigar la historia del rancho. Descubrió que antes de que él comprara la tierra había pasado algo terrible ahí. El dueño anterior era un hombre cruel que maltrataba a los animales. Tenía un toro negro, justamente, que golpeaba y dejaba sin comida por puro sadismo. El toro acabó muriendo de tanto sufrimiento y el antiguo dueño lo enterró ahí en el bosque de eucalipto, sin ceremonia alguna. Joaquín entendió que el espíritu del toro estaba vagando por el rancho buscando paz. Siguiendo el consejo del curandero, Joaquín organizó una pequeña ceremonia en el lugar donde el toro había sido enterrado. Rezó para que el alma del animal descansara en paz y prometió que mientras el rancho fuera suyo ningún animal sería maltratado. Después de esa noche, el toro negro nunca más apareció. Joaquín vivió 20 años más en el rancho y siempre cuidó a los animales con cariño y respeto, porque aprendió que hasta los animales tienen alma, y que cuando uno hace el mal, ese mal puede regresar de maneras que uno ni se imagina. Cuarto cuento: el niño que lloraba en el pozo. En el rancho de la familia Olivera había un pozo viejo que ya no usaban desde hacía años. Era un pozo hondo cavado en la piedra, que había servido a la familia durante décadas. Pero cuando llegó el agua entubada a la región, el pozo fue abandonado y cubierto con unas tablas viejas para que nadie se cayera allá dentro. La familia tenía una niña de 8 años, Clarita, que era lista y curiosa, siempre preguntando sobre todo. Tenía una imaginación fértil y le encantaba inventar historias y jugar en el patio grande del rancho. Una noche, Clarita despertó con un ruido extraño. Era un llanto bajito, como de niño, que parecía venir de algún lugar del patio. Se levantó de la cama, fue hasta la ventana del cuarto y se quedó escuchando. El llanto continuaba, despacito, pero constante. «Mamá», gritó Clarita, «hay alguien allá afuera». Doña Isabel, la mamá de la niña, vino hasta el cuarto y se quedó escuchando también. Pero ella no oyó nada. «Debe haber sido un sueño, hija. Regresa a dormir». Pero Clarita estaba segura de lo que había oído. La noche siguiente, el llanto regresó. Y la otra también. Siempre a la misma hora, siempre el mismo llantito triste y bajito. Clarita comenzó a preocuparse, porque sentía que era un niño sufriendo, pidiendo ayuda. La cuarta noche, decidió investigar por su cuenta. Esperó que todos se durmieran, salió despacito por la puerta de la cocina, y fue siguiendo el sonido del llanto por el patio. El sonido se hacía más fuerte mientras se acercaba al fondo del terreno, donde estaba el pozo abandonado. Cuando llegó cerca del pozo, Clarita tuvo la certeza de que el llanto venía de allá adentro. Movió una de las tablas que cubrían el pozo y miró hacia abajo. Estaba todo oscuro, no se podía ver nada, pero el llanto se oía bien claro ahora. «¿Bueno?», gritó Clarita hacia el fondo del pozo. «¿Hay alguien allá abajo?». El llanto se detuvo inmediatamente. Se quedó todo en silencio completo. Clarita esperó un rato, pero no oyó nada más. Regresó a casa medio frustrada sin entender qué estaba pasando. Al día siguiente, le contó todo a la abuela, doña Concepción, que era una mujer sabia y conocía muchas historias antiguas de la región. La abuela se puso seria cuando oyó el relato de la nieta. «Clarita, ¿te acuerdas de la historia que ya te conté sobre la hija de tu tatarabuelo?». Clarita movió la cabeza. La abuela se sentó en el portal y comenzó a contar una historia que había pasado más de 100 años atrás, cuando el rancho todavía era pequeño y la familia luchaba para sobrevivir. En esa época, el tatarabuelo de Clarita tenía una hija de 5 años llamada Rosita. Era una niña alegre que le encantaba jugar cerca del pozo, echando piedritas en el agua y oyendo el eco. Pero un día de verano muy caliente, la niña se resbaló en la orilla del pozo y se cayó allá adentro. El papá se metió al pozo para tratar de salvar a la hija, pero cuando llegó allá abajo, ella ya se había ahogado. Fue una tragedia que marcó a la familia para siempre. Rosita fue enterrada en el cementerio de la ciudad, pero el pozo nunca más fue el mismo. «Dicen que el alma de Rosita nunca se conformó con la muerte», explicó la abuela, «y que de vez en cuando regresa al pozo llorando, buscando al papá». Clarita se impresionó con la historia. Esa noche, cuando el llanto empezó otra vez, no salió a investigar. En vez de eso, abrió la ventana del cuarto y comenzó a hablar en voz alta hacia el pozo. «Rosita», dijo Clarita, «si eres tú de verdad, puedes dejar de llorar, no estás sola. La familia todavía está aquí cuidando al rancho. Puedes descansar en paz». El llanto se detuvo inmediatamente y nunca más regresó. Clarita creció en ese rancho, se casó, tuvo hijos y siempre les contaba esta historia a la familia, porque aprendió desde pequeña que a veces uno necesita hablar con el pasado para que deje en paz al presente. Quinto cuento: el caballo que regresó de la muerte. Don Raimundo era un hombre que entendía de caballos como pocos. Había pasado toda la vida tratando con esos animales. Sabía domar los más bravos y curar a los enfermos. En su rancho siempre tenía una docena de caballos, cada uno con su personalidad y su historia. Pero de todos los caballos que Raimundo había tenido, uno se destacaba:
Relámpago. Era un caballo alazán, color canela con una marca blanca en la frente que parecía un rayo. Relámpago era fuerte, valiente y leal. Raimundo y Ela eran compañeros desde hacía más de 10 años. Habían pasado por todo juntos. Relámpago conocía el rancho mejor que cualquier persona. Sabía dónde estaban los mejores pastos, dónde había agua fresca, y lograba encontrar el ganado perdido en medio del monte cerrado. Era un caballo inteligente, que parecía entender las palabras del dueño. Pero el tiempo pasó y Relámpago fue envejeciendo. Comenzó a cojear, a respirar con dificultad, y Raimundo vio que el amigo de tantos años estaba llegando al final. Una mañana de invierno, encontró a Relámpago caído en el potrero, sin vida. Raimundo lloró como niño, cavó una fosa honda debajo de un árbol donde a Relámpago siempre le gustaba estar en la sombra, y enterró al animal con todo cuidado. Puso una cruz de madera en la fosa y juró que nunca iba a olvidar al compañero fiel. Pero 3 días después del entierro, pasó algo que dejó a Raimundo sin palabras. Estaba en el portal de la casa tomando café cuando oyó un relincho conocido. Miró hacia el potrero y vio un caballo alazán, con una marca blanca en la frente, pastando tranquilo. Raimundo se talló los ojos, pensó que estaba viendo cosas, pero el caballo estaba ahí, real como la vida. Bajó del portal y fue caminando despacio hacia el animal. Mientras se acercaba, tenía cada vez más certeza. Era Relámpago. Cuando llegó cerca, el caballo levantó la cabeza y lo miró. Era la misma mirada mansa e inteligente de siempre. Raimundo extendió la mano y Relámpago vino hasta él. Dejó que le hiciera cariños en el cuello como siempre hacía. «No puede ser», murmuró Raimundo. «Estás muerto, mi viejo». Pero Relámpago estaba ahí, vivo, respirando. Raimundo corrió hasta la fosa donde había enterrado al caballo. La tierra estaba intacta, la cruz continuaba en su lugar. Regresó al potrero y Relámpago todavía estaba ahí. Durante los días siguientes Raimundo se quedó observando al caballo. Relámpago se comportaba exactamente como antes. Conocía todos los rincones del rancho, obedecía las órdenes y tenía los mismos hábitos de siempre. Pero había algo diferente en él. El caballo no dejaba huellas en el suelo suave. Cuando pasaba por el modo no quedaba marca alguna de los cascos. Y de noche, cuando los otros animales se recogían, Relámpago se quedaba parado en medio del potrero, inmóvil como una estatua, mirando hacia el horizonte. Raimundo decidió montar al caballo para ver si era real de verdad. Relámpago lo dejó, como siempre hacía. Pero cuando Raimundo se subió a la silla, sintió que el caballo no tenía peso. Era como si hubiera montado el viento. Aún así, Relámpago galopaba por el rancho. Subía y bajaba los cerros, cruzaba los arroyos, pero no hacía ruido alguno. Era un galope silencioso, como si los cascos no tocaran el suelo. Después de una semana, Raimundo buscó al padre de la ciudad y le contó toda la historia. El padre, un hombre santo y experimentado, vino hasta el rancho para ver al caballo con sus propios ojos. «Hijo mío», dijo el padre después de observar a Relámpago, «este animal regresó porque tiene una misión que cumplir. Los caballos fieles a veces hacen esto, regresan para cuidar al dueño una última vez». Y el padre tenía razón. 2 semanas después, Raimundo tuvo un infarto mientras estaba solo en el rancho. Relámpago apareció de la nada, se hincó en el suelo y Raimundo logró subirse en él. El caballo galopó hasta la ciudad, se detuvo en la puerta del hospital y desapareció. Raimundo se salvó gracias a la rapidez con que llegó al hospital y nunca más vio a Relámpago, porque el caballo había cumplido su misión: salvar al dueño una última vez. Raimundo vivió 15 años más después de eso, y siempre decía que le debía la vida al amigo fiel que regresó del más allá para ayudarlo. Sexto cuento. La casa que nadie lograba vender. En la ciudad de San Benito del Valle, había una casa que era la más bonita de la calle principal. Era una casa grande, de 2 pisos, con portal al frente y un jardín bien cuidado. Había sido construida por un comerciante rico en los años 1950, que quería mostrarle a todo el mundo su éxito. Pero la casa tenía un problema. Nadie lograba vivir en ella por mucho tiempo. El mismo comerciante que construyó la casa se mudó después de apenas 6 meses, diciendo que el lugar era pesado. Desde entonces, varias familias trataron de vivir ahí, pero todas acababan saliendo corriendo. La historia siempre era la misma. Las familias se mudaban animadas pensando que habían encontrado la casa de sus sueños. Pero después de algunas semanas comenzaban a pasar cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, pasos en el piso de arriba cuando no había nadie ahí, y una sensación constante de que alguien estaba observando. Lo que más asustaba era el sonido que venía de la cocina durante la madrugada. Era un ruido de ollas chocando, como si alguien estuviera cocinando.
pero cuando las personas bajaban a verificar, encontraban la cocina vacía y silenciosa, con todas las ollas en su lugar. Después de algunos años, la casa se quedó vacía. Ninguna familia quería arriesgarse a vivir ahí. Los dueños trataban de vender, pero aunque ofrecieran por un precio bien bajo, no parecían compradores. Todo el mundo en la ciudad conocía la historia de la casa embrujada. Fue ahí cuando llegó a la ciudad una pareja joven, venidos de la Ciudad de México. Roberto y Marcela acababan de casarse y estaban buscando un lugar barato para empezar la vida. Cuando vieron el anuncio de la casa, se interesaron por el precio bajo. «Debe tener algo malo», dijo Marcela. «¿Una casa así por ese precio?». Pero Roberto era escéptico. No creía en fantasmas ni esas cosas. «Es solo una casa vieja. La gente del interior es supersticiosa. Vamos a echarle un vistazo». Visitaron la casa y les gustó. Era espaciosa, bien conservada y perfecta para ellos. El propietario, ansioso por deshacerse de la casa, les hizo un precio aún mejor. Roberto y Marcela cerraron el trato esa misma semana. Los primeros días fueron tranquilos. La pareja se mudó, arregló la casa como les gustaba y todo parecía normal. Roberto se burlaba de los vecinos que preguntaban si no tenían miedo de vivir en la casa embrujada. Pero en la primera semana comenzaron los ruidos nocturnos. Marcela despertaba de madrugada con el ruido de ollas en la cocina. Despertaba a Roberto y los dos bajaban a verificar. Nunca encontraban nada. «Debe ser el viento», decía Roberto, pero ya no estaba tan convencido. Las cosas fueron empeorando. Las puertas comenzaron a cerrarse solas aunque no hubiera viento. La televisión se prendía y se apagaba sin que nadie tocara el control. Y siempre estaba esa sensación de que alguien estaba observando. Marcela comenzó a ponerse nerviosa. No lograba dormir bien, vivía asustada. Roberto trataba de calmar a la mujer, pero él mismo estaba comenzando a incomodarse con las cosas extrañas que pasaban en la casa. Una noche, pasó lo que hizo que la pareja saliera corriendo para siempre. Marcela despertó con sed y fue hasta la cocina a buscar agua. Cuando prendió la luz, vio a una mujer anciana parada cerca de la estufa, moviendo una olla que no existía. Estaba de espaldas, vestía un vestido negro antiguo y el cabello gris recogido en un chongo. Marcela se quedó paralizada del susto, sin poder moverse ni gritar. La mujer volteó despacio y la miró. Tenía una cara triste, marcada por el sufrimiento, y ojos que parecían llorar sin lágrimas. La mujer abrió la boca como si fuera a decir algo, pero solo salió un susurro que Marcela no logró entender. Después, la aparición se desvaneció como humo. Marcela gritó desesperada. Roberto bajó corriendo, encontró a la mujer desmayada en el piso de la cocina. Cuando ella recuperó el sentido y contó lo que había visto, los dos hicieron las maletas en ese momento y salieron de la casa dejando todo atrás. Más tarde, investigando la historia de la casa, descubrieron que la mamá del comerciante que construyó la casa había muerto ahí, en la cocina, de un ataque al corazón mientras preparaba la cena. La viejita había estado muy apegada a esa casa y aparentemente seguía cuidando la cocina incluso después de la muerte. La casa sigue vacía hasta hoy. De vez en cuando aparece algún comprador interesado, pero cuando le cuentan la historia, la persona desiste inmediatamente. Porque hay algunas casas que pertenecen más a los muertos que a los vivos, y es mejor dejarlas en paz. Séptimo cuento: La campana que tocaba sola. En la ciudad de Mineral del Monte existe una iglesia antigua construida hace más de 200 años, que siempre fue el corazón de la comunidad. La iglesia del Rosario queda en lo alto de una colina y su campana se puede oír en toda la ciudad cuando toca para llamar a los fieles a misa. Pero hace algunas décadas la campana comenzó a tocar sola, sin que nadie jalara la cuerda. Siempre a la misma hora, medianoche en punto. No era un repique normal de llamar a misa, era un toque fúnebre, lento y melancólico, que dejaba a todo el mundo en la ciudad con un apretón en el corazón. El padre Antonio, que cuidaba la iglesia hacía 15 años, se intrigó con el fenómeno. Al principio pensó que podría ser algún problema mecánico en la campana, o tal vez alguien haciendo una broma, pero después de varias investigaciones no logró encontrar explicación. Una noche el padre decidió quedarse en la iglesia para observar la campana de cerca. A las 11:30 de la noche subió hasta el campanario y se quedó esperando. La campana estaba colgada normalmente, la cuerda estaba en su lugar, y no había viento suficiente para moverla. Cuéntalo todo como si fueras un narrador cautivador y cautivador.
con una voz profunda para que dé miedo, sin acentos y cuéntalo rápido también. Cuando dieron las 12, la campana comenzó a tocar sola. El padre Antonio vio con sus propios ojos. El bronce se movía despacio, como si una mano invisible estuviera jalando la cuerda. El sonido hizo eco por la ciudad dormida, un repique triste que parecía cargar toda la pena del mundo. El padre se quedó ahí, observando, hasta que la campana paró de tocar. Fueron exactamente 12 campanadas, como un reloj marcando la hora. Después, silencio total. El padre Antonio bajó del campanario perturbado sin entender lo que había presenciado. Al día siguiente buscó a los habitantes más antiguos de la ciudad para saber si alguien conocía alguna historia sobre la campana. Fue doña Eulalia, de 92 años, quien contó lo que había pasado décadas atrás. «Padre», dijo la viejita, «esa campana ya ha tocado para mucha gente que se fue, pero hubo una vez que no pudo tocar cuando debía haber tocado». Doña Eulalia contó que durante la epidemia de gripe española de 1918 murió mucha gente en la ciudad. El campanero de la iglesia, don Juan Bautista, trabajaba día y noche, tocando la campana para anunciar cada muerte. Era un hombre dedicado, que se tomaba muy en serio su trabajo. Pero una noche don Juan Bautista también fue víctima de la gripe. Murió solo en su casita, cerca de la iglesia, sin que nadie supiera. Solo descubrieron su cuerpo 3 días después, y en esos 3 días varias personas murieron en la ciudad sin que la campana tocara para anunciar sus muertes. Desde entonces, explicó doña Eulalia, la campana toca sola a medianoche, como si don Juan Bautista hubiera regresado para cumplir el deber que no pudo cumplir cuando murió. El padre Antonio se impresionó con la historia. Esa noche regresó a la iglesia a medianoche. Cuando la campana comenzó a tocar sola, hizo una oración por el alma del campanero Juan Bautista, pidiendo que encontrara paz y descanso. La campana siguió tocando, pero el padre notó algo diferente. El sonido estaba menos melancólico, casi suave. Después de las 12 campanadas del padre oyó una voz débil, como un susurro en el viento. «Gracias, padre». A partir de esa noche la campana nunca más tocó sola. El padre Antonio permaneció en la ciudad por 20 años más, y siempre contaba esta historia a los nuevos habitantes, porque aprendió que hasta después de la muerte, algunas personas siguen tratando de cumplir sus obligaciones, y a veces necesitan apenas una oración para encontrar descanso. Octavo cuento. La vieja que sabía demasiado. En la ciudad de Aguascalientes vivía una vieja llamada doña Sebastiana, que todo el mundo respetaba y al mismo tiempo le tenía un poco de miedo. Era una mujer pequeñita, siempre vestida de negro, que caminaba encorvada apoyada en un bastón de madera oscura. Doña Sebastiana tenía un don que asustaba a las personas. Sabía de las cosas antes de que pasaran. No eran predicciones vagas como las de gitanos o cartománticas. Ella sabía detalles específicos, fechas, nombres y lugares, y nunca se equivocaba. Fue así como predijo la muerte del alcalde 3 días antes de que le diera la embolia. Avisó de la inundación que iba a inundar la parte baja de la ciudad una semana antes de que llegaran las lluvias, y le dijo a la dueña del almacén que su hijo iba a regresar de la guerra sano y salvo, cuando todo el mundo ya había perdido la esperanza. Las personas venían a buscar a doña Sebastiana cuando estaban desesperadas, queriendo saber sobre parientes enfermos, negocios que no daban resultado o amores perdidos. Ella nunca cobraba dinero, pero siempre pedía algo a cambio: 1 litro de leche, una docena de huevos, o a veces apenas que la persona hiciera una buena acción para alguien necesitado. Pero había algo extraño sobre doña Sebastiana. Nunca hablaba sobre su propio futuro. Cuando alguien preguntaba cómo iba a morir o cuándo, se quedaba callada y cambiaba de tema. Era como si ese conocimiento estuviera prohibido para ella misma. Juventino, hijo del farmacéutico de la ciudad, era un joven curioso e incrédulo. No creía en el don de doña Sebastiana. Pensaba que todo era charlatanería. Decidió que iba a desenmascarar a la vieja de una vez por todas. Juventino comenzó a frecuentar la casa de doña Sebastiana, haciendo preguntas capciosas, tratando de agarrarla en contradicción, pero la vieja siempre acertaba en todo. Dijo que la novia de Juventino iba a terminar con él, y terminó la semana siguiente. Que no iba a pasar en el concurso público que había hecho. Pasó de verdad. Y que iba a encontrar dinero perdido en el patio de la casa. Encontré una lata enterrada con monedas antiguas. Frustrado, Juventino decidió hacer la pregunta que nadie tenía el valor de hacer. «Doña Sebastiana, ¿cómo va a morir usted?» La vieja se puso seria, miró fondo en los ojos del muchacho, y por primera vez en la vida pareció insegura. «Muchacho», dijo, «hay ciertas cosas que no se deben preguntar. Hay conocimientos que son demasiado peligrosos». Pero Juventino insistió. Era terco como una mula. «Si usted realmente sabe del futuro, debe saber de su propio futuro también». La vieja suspiró profundo, como si estuviera tomando una decisión muy difícil. «Está bien», dijo finalmente, «pero si te cuento vas a cargar ese conocimiento para el resto de la vida. ¿Estás seguro de que quieres saber?» Juventino dijo que sí. La vieja cerró los ojos, se quedó en silencio por algunos minutos, y cuando abrió los ojos otra vez, estaban llenos de lágrimas. «Voy a morir dentro de 3 días», dijo. «El miércoles a las 3 de la tarde voy a estar sentada en la silla del portal, observando a los niños jugar en la calle. Me va a dar un dolor en el pecho, fuerte como una puñalada, y me voy a ir sin sufrir». Juventino se asustó. No esperaba una respuesta tan específica y tan cercana. «Doña Sebastiana, no puede hacer nada para evitarlo». La vieja movió la cabeza. «Cuando uno sabe demasiado sobre el futuro, muchacho, pierde la capacidad de cambiarlo. Por eso, nunca quise saber sobre mi propia muerte. Ahora que sé, no puedo huir de ella». Juventino salió de ahí perturbado. Pasó los 3 días siguientes aflojado sin poder concentrarse en nada.
El miércoles a las 2:30 de la tarde fue hasta la casa de doña Sebastiana. Ella estaba sentada en el portal, como había predicho, observando a los niños jugar en la calle. «Doña Sebastiana», gritó Juventino, «no quiere entrar a la casa. Está haciendo mucho sol». La vieja sonrió tristemente. «No, muchacho, es aquí donde tiene que ser». A las 3 en punto, doña Sebastiana se llevó la mano al pecho, hizo una mueca de dolor y cerró los ojos. Cuando Juventino llegó cerca, ella ya se había ido. Murió exactamente como había predicho. Juventino cargó esa experiencia por el resto de la vida. Nunca más dudó de lo sobrenatural, pero tampoco nunca más quiso saber del futuro antes de tiempo, porque aprendió que hay conocimientos que son demasiado pesados para que cualquier persona los cargue. Noveno cuento. El carro que andaba solo. En la carretera que conecta Guadalajara a Tepic, en Jalisco, había una leyenda que todos los choferes de la región conocían. Era la historia del bocho azul que andaba solo por la carretera en las madrugadas de viernes. Quien veía el carro decía siempre lo mismo. Era un bocho viejo, azul deslavado, que manejaba derechito, respetando las reglas de tránsito, pero no tenía nadie al volante. El carro iba a una velocidad constante, ni muy despacio ni muy rápido, y siempre en la misma dirección, de Guadalajara hacia Tepic. Toño, camionero que hacía esa ruta hacía más de 20 años, era uno de los que más había visto al bocho fantasma. La primera vez fue una madrugada de 1985. Venía cargado de azúcar, bajando una cuesta, cuando vio al bocho enfrente de él. «Me pareció raro», contaba Toño. «El carro andaba derechito, pero cuando traté de rebasar para ver al chofer, no había nadie adentro. Era como si un fantasma estuviera manejando». Toño siguió al bocho por unos 15 kilómetros. El carro hacía las curvas perfectamente, se detenía en los cruces cuando venía algún otro vehículo y hasta prendía la direccional cuando iba a dar vuelta, pero no tenía chofer alguno. En Tepic, el bocho entró por una calle lateral y simplemente desapareció. Toño paró el camión y fue a buscar, pero no encontró el carro en ningún lugar. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Otros camioneros y choferes comenzaron a reportar lo mismo. El bocho azul siempre aparecía en las madrugadas de viernes, siempre en el mismo tramo de carretera, siempre con el mismo comportamiento extraño. Nunca causaba accidente, nunca estorbaba el tráfico, apenas manejaba solo por la carretera. La explicación para el fenómeno vino de don Gerardo, mecánico jubilado que vivía en Tepic hacía más de 70 años. Él contó la historia de Antonio Carlos, un joven que había muerto en esa carretera en los años 1970. Antonio Carlos era un muchacho responsable que trabajaba en una fábrica en Tepic y todos los fines de semana iba a visitar a la novia en Guadalajara. Tenía un bocho azul, 1968, que era el orgullo de su vida. Cuidaba el carro como si fuera una joya preciosa. Un viernes por la noche, Antonio Carlos estaba regresando de Guadalajara después de pedirle matrimonio a la novia. Ella había aceptado y él estaba eufórico, ansioso por contarles la novedad a los papás. Pero en la carretera, un camión invadió el carril contrario en una curva peligrosa. Antonio Carlos se hizo a un lado para no chocar de frente con el camión, pero perdió el control del bocho. El carro se volcó varias veces y cayó en un barranco. El muchacho murió al instante. El camionero que causó el accidente se escapó y nunca fue identificado. Desde entonces, explicó don Gerardo, Antonio Carlos sigue haciendo el recorrido que hacía todos los viernes. Es como si no supiera que murió y siguiera yendo a visitar a la novia en Guadalajara. Toño se conmovió con la historia. El viernes siguiente, cuando vio al bocho fantasma otra vez, en lugar de tratar de rebasar, bajó la velocidad y siguió al carro respetuosamente. Cuando llegaron a Tepic, Toño tocó el claxon 2 veces como una despedida. El bocho prendió las luces traseras como si estuviera agradeciendo y desapareció en la curva. A partir de ese día, siempre que veía el carro fantasma, Toño hacía lo mismo. Seguía respetuosamente y se despedía con el claxon. Otros choferes comenzaron a hacer lo mismo. El bocho de Antonio Carlos se volvió una presencia familiar en la carretera. Nunca más fue visto como una aparición espantosa, sino como el alma de un muchacho enamorado que seguía haciendo el camino del amor incluso después de la muerte. 10º cuento. La maestra que no salía de la escuela.
En la ciudad de Tlaxcala, en el interior de México, había una escuela rural pequeña que atendía a los niños de varias rancherías de la región. Era una escuela sencilla, de adobe, con 2 salones de clases y un patio donde los niños jugaban en el recreo. Doña Regina era la directora de la escuela hacía más de 30 años. Era una mujer dedicada que llegaba temprano y se iba tarde, siempre preocupada por la educación de los niños. Incluso después de jubilarse, seguía apareciendo en la escuela, organizando materiales, ayudando a los maestros nuevos, cuidando el jardín. Pero doña Regina comenzó a enfermarse. Primero fue una gripa que no se quitaba, después una debilidad constante, hasta que los médicos descubrieron un cáncer en estado avanzado. En pocos meses se debilitó mucho. Aunque enferma, doña Regina insistía en ir a la escuela. «Esos niños me necesitan», decía. «No puedo abandonarlos ahora». Los familiares trataban de convencerla de que descansara, pero doña Regina era terca. Siguió yendo a la escuela hasta el último día que pudo levantarse de la cama. Murió un jueves por la mañana, en casa, pero con el pensamiento en la escuela. El funeral fue el viernes y la escuela se cerró para que maestros y alumnos pudieran despedirse de doña Regina. El sábado, cuando todo regresó a la normalidad, comenzaron a pasar cosas extrañas. Doña Marisa, la nueva directora, llegó a la escuela el lunes por la mañana y encontró todos los salones arreglados, el piso barrido y el jardín regado. Pensó que el conserje había trabajado el fin de semana, pero cuando le preguntó, el hombre dijo que no había ido a la escuela. El martes, lo mismo. La escuela estaba impecable, como si alguien hubiera pasado toda la noche limpiando y organizando. Además, doña Marisa comenzó a sentir una presencia familiar en los pasillos, como si doña Regina estuviera ahí, observando todo. Los niños también lo notaron. El pequeño Pedrito, de 7 años, dijo que vio a una señora de cabello gris arreglando los libros en la biblioteca. Anita contó que oyó a alguien canturrear en el salón de maestros, y Luisito juró que vio a doña Regina en el patio regando las flores. Doña Marisa se preocupó. No sabía si debía creer en las historias de los niños o era solo imaginación. Pero cuando ella misma comenzó a ver sombras en los pasillos y a oír pasos cuando la escuela estaba vacía, entendió que había algo sobrenatural pasando. Una noche, doña Marisa decidió quedarse en la escuela hasta más tarde para terminar unos reportes. Eran casi las 9 de la noche cuando oyó el ruido de sillas siendo arrastradas en uno de los salones de clase. Agarró una linterna y fue a investigar. Cuando llegó al salón, vio a doña Regina sentada en el escritorio del maestro, calificando exámenes. Estaba translúcida, como una imagen reflejada en un vidrio, pero era inconfundiblemente ella. Doña Regina levantó la cabeza, le sonrió a doña Marisa y saludó con la mano como siempre hacía. «Doña Regina, ya puede descansar. Voy a cuidar bien la escuela y los niños». La aparición de doña Regina sonrió más ampliamente, hizo un gesto de aprobación con la cabeza y desapareció. Lentamente, como si fuera humo. A partir de esa noche, las cosas extrañas dejaron de pasar en la escuela. Doña Marisa nunca le contó esta historia a nadie, con miedo de que pensaran que estaba loca. Pero siguió cuidando la escuela con el mismo cariño que doña Regina había tenido. Porque entendió que algunas personas están tan dedicadas a lo que hacen que ni la muerte logra separarlas de su trabajo. 11º cuento. El niño que regresó a jugar. En el rancho de la familia Santos, en el interior de Michoacán, vivía un niño llamado Pedrito, de apenas 6 años. Era una criatura alegre, llena de vida, que le encantaba jugar en el patio grande del rancho con sus juguetes de madera que el abuelo le hacía. Pedrito tenía una colección de carritos, caballitos y muñequitos que el abuelo Juan tallaba en las horas libres. El niño pasaba horas jugando debajo de un árbol grande en el fondo del patio, inventando historias y aventuras con sus juguetes. Pero una tarde de domingo pasó una tragedia. Pedrito estaba jugando cerca del corral cuando un toro bravo logró romper la cerca. El animal, asustado y nervioso, embistió contra el niño. Cuando llegaron los adultos, ya era demasiado tarde. La familia quedó destrozada. El abuelo Juan, que tanto amaba al nietecito, entró en una tristeza profunda. Guardó todos los juguetes de Pedrito en una caja de madera y la escondió en el desván de la casa. No podía ver los juguetes sin acordarse del nieto querido. Pero algunos días después del funeral, comenzaron a pasar cosas extrañas. La mamá de Pedrito, doña Clara,
Oía risas de niño en el patio durante la tarde. Cuando iba a ver qué era, no encontraba a nadie. Pero el pasto debajo del árbol donde Pedrito jugaba estaba pisoteado, como si alguien hubiera estado ahí. El abuelo Juan también comenzó a notar cosas raras. Por la mañana temprano, cuando iba a ordeñar las vacas, encontraba los juguetes de Pedrito esparcidos debajo del árbol. Eran los mismos juguetes que había guardado en el desván, pero que aparecían misteriosamente en el patio. Al principio, Juan pensó que alguien de la familia estaba tocando la caja sin que él supiera. Pero cuando verificó el desván, la caja estaba ahí, cerrada, con todos los juguetes adentro. ¿Cómo podían los juguetes estar en dos lugares al mismo tiempo? Una tarde, Juan decidió quedarse observando el patio desde la ventana del cuarto. Quería descubrir qué estaba pasando. Alrededor de las 3, vio una escena que nunca olvidó. Pedrito estaba ahí, jugando debajo del árbol como siempre hacía. Era transparente, como una imagen reflejada en el vidrio, pero era inconfundiblemente él. El niño jugaba con sus carritos de madera. Hacía ruiditos de motor y se reía solo como siempre hacía. Juan bajó corriendo al patio. Cuando llegó debajo del árbol, Pedrito lo miró y sonrió. El niño extendía los bracitos, como si quisiera un abrazo del abuelo. «Abuelo Juan», dijo Pedrito con esa voz dulce que Juan tanto extrañaba. «¿Por qué guardó mis juguetes? Todavía quiero jugar con ellos». Juan se arrodilló y trató de abrazar al nietecito, pero sus brazos pasaron a través de la aparición. Aún así, podía sentir el calor y el amor que venían del niño. «Pedrito», dijo Juan llorando, «no puedes quedarte aquí, hijito. Tienes que ir al lugar de los niños que se fueron. Pero me gusta jugar aquí, abuelo. Y ustedes están muy tristes. No me gusta cuando lloran». Juan entendió que el espíritu del nietecito estaba atrapado en el rancho porque la familia no lograba aceptar la muerte del niño. El niño sentía el dolor de todos y no podía irse en paz. Esa noche, Juan reunió a toda la familia y contó lo que había visto. Al principio, nadie creyó, pero cuando los llevó al patio y vieron a Pedrito jugando debajo del árbol, entendieron que era verdad. La familia hizo un círculo alrededor del árbol y comenzó a hablar con Pedrito. Dijeron que siempre lo iban a amar, pero que él necesitaba irse a un lugar donde pudiera ser feliz. Prometieron que nunca lo iban a olvidar y que un día se iban a encontrar otra vez. Pedrito escuchó todo en silencio, con esa seriedad que a veces tienen los niños. Después sonrió, saludó con la mano a toda la familia y se desvaneció lentamente como la luz del sol que se apaga al final de la tarde. A partir de ese día, Pedrito nunca más apareció, pero la familia guardó sus juguetes en un estante en la sala, donde todos los niños que visitaban el rancho podían jugar con ellos, porque Juan entendió que la mejor manera de honrar la memoria del nietecito era dejando que otros niños sintieran la alegría que esos juguetes traían. 12º cuento. El último tren. En la antigua estación ferroviaria de Dos Ríos, en el interior de Guanajuato, todavía se oye el silbato de un tren que ya no existe. La estación fue desactivada hace más de 20 años. Las vías fueron removidas y hoy solo queda el edificio abandonado de la estación que se volvió punto de encuentro para los jóvenes de la ciudad. Pero cada primer viernes del mes, a las 8 de la noche, el sonido de un tren acercándose hace eco por la ciudad. Es un sonido inconfundible. El ruido de las ruedas en las vías, el silbato de la locomotora y el rechinar de los frenos parando. Don Osvaldo, que fue maquinista en esa línea por más de 40 años, conoce bien ese sonido. Vive en una casa cerca de la antigua estación y siempre que oye el tren fantasma, va hasta la ventana a observar. ¿Es el tren de las 8:15? Cuenta don Osvaldo. Era el último tren del día que llevaba a los trabajadores de regreso a casa después del trabajo. ¿Don Osvaldo era el maquinista de ese tren? Por décadas hizo el mismo viaje todos los días. Salía de la estación central por la mañana, paraba en varias ciudades pequeñas y regresaba a las 8:15 de la noche con los pasajeros que trabajaban en la ciudad grande. Era un trabajo que don Osvaldo amaba. Conocía a todos los pasajeros por su nombre, sabía de las historias de las familias, seguía el crecimiento de los niños que viajaban con los papás. El tren no era apenas un medio de transporte, era parte de la vida de la comunidad. Pero llegó el día en que la compañía ferroviaria decidió desactivar la línea. Ya no daba ganancia, decían. Los ejecutivos de la empresa pensaban que todo el mundo podía comprar carro o tomar camión. No entendían que para mucha gente el tren era más que transporte. Era tradición, era historia. El último viaje fue un viernes, primera semana de diciembre. Don Osvaldo estaba triste, pero trataba de disimular para no dejar más enojados a los pasajeros. Muchos de ellos también iban a perder el trabajo en la ciudad porque no tenían cómo ir a trabajar sin el tren. Cuando el tren llegó a la estación de Dos Ríos a las 8:15 de esa última noche,
Don Osvaldo se bajó de la locomotora y se despidió de cada pasajero. Algunos lloraban, otros agradecían por los años de viaje seguro. Fue un momento muy emotivo. Don Osvaldo se jubiló a fuerzas y se quedó viviendo en la ciudad. Todos los días iba hasta la estación abandonada y se quedaba observando las vías vacías. Era como si una parte del alma se le hubiera quedado en esas vías. 3 meses después de que la línea fue desactivada, don Osvaldo despertó un viernes con el sonido familiar del tren acercándose. Pensó que estaba soñando, pero el ruido continuó. Era exactamente el mismo sonido del tren de las 8:15. Salió corriendo a la ventana y vio una escena imposible. El tren estaba ahí, parado en la estación, con todas las luces prendidas. Podía ver a los pasajeros a través de las ventanas. Eran las mismas personas que viajaban con él todos los días. Don Osvaldo bajó a la calle y caminó hasta la estación. Cuando llegó cerca del tren, el conductor se bajó y le hizo señas. Era Antonio, que había sido su compañero por más de 15 años y había muerto de infarto 2 meses atrás. «Don Osvaldo», gritó Antonio, «el tren lo está esperando. Es hora del último viaje». Don Osvaldo miró adentro del tren y vio caras conocidas. Eran pasajeros que habían muerto a lo largo de los años, pero que seguían fieles a la línea férrea. Todos sonreían y le hacían señas. El viejo maquinista entendió que había llegado su hora de partir también. Se subió a la locomotora, sintió el placer familiar de estar al mando del tren y dio la señal de partida. El tren comenzó a moverse, el silbato hizo eco por la ciudad y partieron para el viaje final. A la mañana siguiente, encontraron a don Osvaldo muerto en la cama, con una sonrisa tranquila en la cara. Había muerto dormido, sin sufrimiento. En el funeral, mucha gente contó que había oído el tren la noche anterior y que había soñado con el viejo maquinista saludando desde la locomotora. Desde entonces, el primer viernes de cada mes, el tren fantasma sigue pasando por la estación. Es don Osvaldo y sus pasajeros, siguiendo con el viaje que tanto amaban. Porque algunas cosas son demasiado importantes para morir, aunque el mundo moderno trate de enterrarlas. Consideraciones finales. Estos son los 12 cuentos que la gente cuenta en el campo, historias que pasan de generación en generación, cargadas de misterio, miedo y sabiduría. Son historias que hablan de nuestra gente, de nuestros miedos más profundos y de nuestra forma de entender el mundo. Quien creció en el interior sabe que la vida en el campo tiene sus propias reglas, sus propios misterios. La noche es más oscura, el silencio es más profundo, y la distancia entre los vivos y los muertos parece menor. Por eso estas historias tienen tanto sentido para quien vivió esa realidad. No importa si crees o no en estas historias, lo importante es que forman parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ver el mundo. Son historias que nos enseñan sobre respeto, sobre tradición, sobre la importancia de cuidarnos unos a otros. Y cuando oigan a alguien contando un cuento así, en una rueda de plática o en una hoguera de fiesta patronal, acuérdense, estas historias son más que entretenimiento, son la memoria viva de nuestro pueblo, la sabiduría de nuestros antepasados y la manera que encontramos de darle sentido a las cosas que no logramos explicar. Por eso, respeten estas historias, no se burlen de ellas, no las descarten como superstición, porque cargan algo muy valioso, el alma de nuestro pueblo, la esencia de lo que significa ser mexicano del interior. Y acuérdense siempre, por más que el mundo cambie, por más que la tecnología avance, siempre va a existir lugar para un buen cuento contado en una noche oscura, debajo de las estrellas, con el sonido de los grillos cantando de fondo, porque estas historias forman parte de quienes somos, y eso nadie nos lo puede quitar. ¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses 2 veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato.